Pero no solo vamos a contar los hechos, vamos a reflexionar sobre las lecciones que este coloso de acero nos dejó. Lecciones que, más de un siglo después, siguen siendo increíblemente relevantes. El RMS Titanic no era solo un barco, era un símbolo del ingenio humano, del lujo desmedido y sobre todo, de una confianza ciega en la tecnología. Se le llamaba el insumergible. Era la joya de la corona de la compañía White Star Line, el barco de pasajeros más grande y lujoso jamás construido hasta entonces. Era una ciudad flotante que representaba las marcadas diferencias sociales de la época eduardiana. En la cubierta de primera clase se respiraba opulencia. Abajo, en las cubiertas inferiores, se respiraba esperanza. La noche del 14 de abril, el Titanic navegaba por las aguas heladas del Atlántico Norte. El mar estaba extrañamente en calma, como un espejo oscuro bajo un cielo sin luna, pero lleno de estrellas. A pesar de haber recibido múltiples advertencias sobre la presencia de icebergs en la zona, la confianza en la nave era tal que se mantuvo una velocidad peligrosamente alta. Creían que nada podría detener a esa maravilla de la ingeniería. Y entonces, a las 11:40 de la noche, ocurrió lo impensable. Un vigía gritó, «¡Iceberg! ¡Justo delante!». A pesar de los esfuerzos desesperados por virar, el costado de estribor del gigante rozó la montaña de hielo. El daño no pareció catastrófico al principio, pero bajo la línea de flotación, el iceberg había abierto brechas en 5 de sus 16 compartimentos estancos. El diseñador del barco, Thomas Andrews, que estaba a bordo, hizo los cálculos y dio el veredicto fatal. Al barco le quedaban, como mucho, un par de horas a flote. El insumergible se estaba hundiendo. Aquí es donde la tragedia humana se despliega en toda su crudeza. El pánico, la confusión y el caos se apoderaron del barco. Y una de las fallas más terribles salió a la luz. No había suficientes botes salvavidas para todos. Las regulaciones de la época eran obsoletas y solo exigían botes para poco más de la mitad de las personas a bordo. Además, en medio de la desesperación, muchos botes se lanzaron al mar sin estar llenos a su máxima capacidad. La consigna era mujeres y niños primero. Pero el orden se desmoronó rápidamente. Vimos actos de heroísmo inolvidables, a la orquesta que siguió tocando hasta el final para calmar a los pasajeros. El capitán, Edward Smith, hundiéndose con su barco, o millonarios como Benjamin Guggenheim, que se vistieron con sus mejores galas para morir, como caballeros. Pero también vimos el lado más oscuro del instinto de supervivencia. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió bajo las olas, llevándose consigo a más de 1,500 personas a una tumba de agua helada. Fue una pérdida de vidas devastadora. Pero, ¿qué aprendimos de todo esto? La primera lección es sobre la soberbia. La historia del Titanic es una advertencia contra la arrogancia humana y la fe ciega en nuestra propia creación. Nos recuerda que, por muy avanzados que seamos, siempre debemos respetar el poder de la naturaleza. Ninguna tecnología es infalible. La segunda lección es sobre la desigualdad. La tasa de supervivencia en el Titanic fue dramáticamente diferente según la clase social. Mientras que más del 60% de los pasajeros de primera clase sobrevivieron, en tercera clase lo hizo menos del 25%. El desastre expuso las crueles divisiones de la sociedad y nos obliga a preguntarnos si hoy hemos avanzado lo suficiente en materia de igualdad. Y finalmente, la lección más humana, la resiliencia y el recuerdo. La tragedia del Titanic provocó cambios enormes
en las normativas de seguridad marítima internacional, como la obligación de tener suficientes botes salvavidas para todos, y la creación de la Patrulla Internacional de Hielo en las más de 1.500 vidas perdidas. No fueron en vano. Su memoria impulsó un mundo más seguro para las futuras generaciones de viajeros. Hoy, el Titanic descansa a casi 4 kilómetros de profundidad, un monumento silencioso a la ambición, al error y al sacrificio. Su historia nos sigue fascinando no solo por el drama, sino porque es un espejo de nosotros mismos, con nuestras grandezas y nuestras debilidades. Nos recuerda ser humildes, ser más justos y, sobre todo, nunca olvidar las lecciones que aprendemos de las tragedias. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo.